Había muchas cosas que se podían decir para que una mentira fuera buena. Por ejemplo, decir, me voy a suicidar, solo era una distracción creíble si uno realmente quería suicidarse. Por principio, Dazai siempre estaba dispuesto a suicidarse. Esto hacía que mentir al respecto fuera especialmente fácil. Otras mentiras fiables eran, no me siento bien, o, no tengo tiempo. Sin embargo, Dazai no creía que Mori fuera a creer nada de eso. No había ninguna forma creíble o amable de escribir. No quiero tratar contigo. Así que Dazai no escribió nada en absoluto. En cambio, vagó por los pasillos de Hogwarts. El profesor Quirrell lo vería pronto. Pero hasta entonces Dazai estaba demasiado nervioso como para quedarse esperando. Pensar en Mori no le haría ningún bien. Estaba seguro de que el molesto doctor no tendría ninguna información para él. Así que no tenía mucho sentido preguntar. Lo máximo que podía hacer era pedir medicamentos. Algo que lo ayudara con sus dolores de cabeza y los mareos más recientes. Dazai no se enfermó. Por supuesto. Existía en un estado general de perfecta salud. Para su disgusto. Pero no estaba tan engañado como para fingir que no se sentía diferente. Pasó una semana entera después de matar al troll antes de que Dazai comenzara a sentirse mejor y él había pensado que eso era todo. No Longer Human se había calmado. Su energía se había recuperado e incluso había comenzado a comer un poco, solo cuando Blaise lo miraba. Por supuesto. Pero, de alguna manera, la cosa estaba empeorando. Durante su lección con Quirrell el miércoles, Dazai tuvo 3 mareos antes de que el profesor finalmente lo dejara ir esa noche. La primera oleada de náuseas que sintió cuando Dazai intentó lanzar al espacio a la leviosa Pansy con Wingardium se había desvanecido rápidamente. Pero ahora las náuseas no paraban de aumentar. Desde entonces, solo había empeorado. Diablos. El otro día, en la clase de McGonagall, intentar lanzar un hechizo de transfiguración casi lo había dejado inconsciente. Blaise lo había mirado con el ceño fruncido y preocupado durante toda la clase. Claramente sospechando que Dazai no se encontraba bien cuando tuvo que sentarse a mitad de la lección práctica. La otra serpiente también había estado apilando más y más comida en sus platos desde entonces. Dazai ya estaba un poco molesto con este nuevo Blaise protector. Incluso si el otro chico era un buen subordinado. Solo pensarlo hizo que los labios de Dazai se curvaran en una sonrisa. Pero no por mucho tiempo. Realmente necesitaba llegar al fondo de por qué de repente se sentía tan mareado antes de investigar más sobre cualquier otra cosa. Incluido el misterio de Quirrell. Si Dazai casi se desmayaba cada vez que estaba practicando magia. Nunca estaría bien el tiempo suficiente para investigar algo divertido. Curiosamente, solo cuando intentaba lanzar un hechizo su estómago se doblaba sobre sí mismo. Dazai todavía no estaba seguro de qué significaba eso. ¿Se estaba volviendo más sensible a la magia anuladora? Por hoy. Eso solo significaba que estaba molesto. Fuera lo que fuese. Era mejor que se solucionara antes de que tuviera que ver a Madame Pomfrey la semana que viene. Porque Dazai solo estaba 50% seguro de que ella lo creería si él sonreía sin palabras durante su reunión. Los médicos eran demasiado perceptivos para su propio bien. Maldita sea. Había vuelto a Mori. Tal vez si finalmente pudiera convencer a Ron de que se llevara su lechuza. Entonces Dazai no tendría que enviarle nunca una carta de regreso. Mori tendría que aceptar eso. De una forma u otra. Con un suspiro de resignación. Dazai se encorveó con acento agudo un poco y dobló una esquina. Con su suerte. Tendría una nueva lechuza para fin de mes. De todos modos. Ahora se sentía bien. Pero después de su lección de recuperación con Quirrell esta noche. Señor Dazai. Seguro que se enfermaría. Dazai salió de sus pensamientos justo a tiempo para no chocar de cara contra el pecho del profesor Snape. Profesor, dijo sin decir palabra. Estaba tan absorto en sus cavilaciones que Snape parecía haber aparecido de la nada. ¡Qué vergüenza! Buenas noches. Snape entrecerró los ojos y no le devolvió el amable saludo. Sin embargo,
El profesor recorrió con la mirada el cuerpo vendado de Dazai de forma crítica. Con cautela. Ah. Cierto. Madame Pomfrey le había contado a Snape sobre sus hábitos. De repente, estar bajo esos fríos ojos negros hizo que a Dazai se le encogiera el estómago. Cuando el profesor Snape habló, su voz carecía de la dureza que solía tener. El hecho de que hubiera algún tipo de veneno fue un alivio. ¿Te sientes mejor, no? Los labios de Dazai se curvaron agradablemente en respuesta. Aunque estaban demasiado estirados en los bordes. Me sentiría mejor si cancelara el ensayo sobre la sangre de dragón que debe entregar la próxima semana. Señor. El profesor Snape arqueó una ceja y se limitó a observar cómo Dazai daba un paso atrás. Sin duda. Tienes tiempo para escribir un ensayo. Teniendo en cuenta que nunca has hecho una tarea hasta la fecha. Ah, comenzó Dazai, dándose la vuelta para reír. Eso es cruel. Estoy muy ocupado. ¿Sabes? Veo que eres insoportable como siempre, gruñó Snape. Supongo que es inútil intentar persuadirte para que hagas tus tareas. Aunque, a juzgar por tu desempeño en mi clase, tal vez sea mejor que nunca vea tu trabajo. Tan amable como siempre. Señor, lo imitó Dazai con claridad. Resopló y luego se echó hacia atrás. ¿Necesitaba algo? ¿Profesor? Que lo observaran así. Era tan malo como cuando Pomfrey lo miró fijamente y dijo cosas inútiles sobre la desnutrición. Tan malo como cuando los gemelos lo llevaron rápidamente a la enfermería. En realidad, no podía decidir cómo sentirse al respecto. El profesor se limitó a apretar los dientes. Después de un momento, pareció decidir qué decir. Cuando lo hizo con voz cautelosa. Todas tus clases terminaron por hoy. Vuelve a tu dormitorio. Seguro que alguno de tus amigos está allí. No los llamaría mis amigos, respondió Dazai reflexivamente. Mientras no te estén intimidando. Supongo que deberías estar agradecido. Muchacho. Ah. Eso era muy preciso. Aún así. Era un poco desconcertante que Snape estuviera al tanto de la precaria posición de Dazai en Hogwarts y no hubiera intentado intervenir todavía. Aunque suponía que el hecho de que Slytherin estuviera lleno en su mayoría de supremacistas de sangre pura era tan conocido como el hecho de que Dazai fuera hijo de Muggles. Después de todo, no había mucho que hacer excepto jugar a la política. Dazai sonrió. Tal vez. Al menos. Confiaba en Blaise. Pero no estoy deambulando por ahí. Y Fred y George no están conmigo. Así que sabes que no me estoy metiendo en ningún problema. Snape pareció detenerse ante eso. Esa es una amistad desafortunada. Dazai asintió. Animado por la reacción. Estaba muy al tanto de las numerosas bromas de las que había sido víctima el profesor Snape. Incluso él mismo había planeado algunas de ellas. Además, todavía tengo una clase esta noche. Solo estoy un poco confundido. No era ninguna sorpresa. Pasear por el campus con el señor Malfoy. La señorita Parkinson y el señor Zabini no constituye una clase. La mirada de Snape se fijó en sus brazos vendados. Maldita sea. Ah. ¿Sabes sobre eso? Comillas. No soy el idiota que usted cree. Señor Dazai. Se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Ante el movimiento. El flequillo rizado y color chocolate de Dazai le cayó sobre los ojos. Empezaba a crecer demasiado. Es muy inteligente. Señor. Un poco torpe. Dejando escapar un suspiro melodramático. Dazai se obligó a desinflarse un poco. Realmente estoy confundido. ¿Sabe? ¿No va a ayudarme? Y dejar de mirarme así. Los ojos de Snape se apartaron de inmediato de las vendas que rodeaban el cuello de Dazai como si hubiera escuchado las palabras no dichas allí. El profesor se aclaró la garganta. Supongo que podría acompañarte de regreso a tu dormitorio. Deberíamos. Snape hizo una pausa. Y las palabras detrás de su garganta parecieron luchar contra él. Comillas. Hablar. Todavía tengo clases, repitió Dazai, poniendo su voz firme de una manera que sugería que no. No hablarían de lo que había dicho Pomfrey bajo ninguna circunstancia.
Iba a llegar tarde solo para hacer sudar al profesor Quirrell. Pero... no quiero que me interrogues. Al final. Me siento generoso. Snape se puso firme. Se quedó mirando en silencio a Dazai por un segundo antes de que toda su postura se volviera muy seria. Dazai sintió que se tensaba de anticipación. ¿Tienes una clase extra con el profesor Quirrell? Comillas. Dazai parpadeó. ¿No lo sabías? ¿No había dicho Quirrell que había hablado con los otros profesores sobre las clases de recuperación? Él mismo está convencido de que puede enseñarme magia donde todos los demás han fracasado. Tal vez me deje salir temprano esta noche si le digo que me siento mal. Pero las alegres reflexiones de Dazai no aliviaron el peso de la expresión estoica de Snape. Sin previo aviso. El maestro de pociones agarró cada uno de los hombros de Dazai con las manos con los nudillos blancos. Dazai se tensó horriblemente. Todo su cuerpo se quedó inmóvil ante la inesperada presión de ser mantenido en el mismo lugar. Y los ojos de Snape. Dazai había tenido razón. Quirrell definitivamente era un problema. Y los demás profesores lo sabían. Hasta el punto de que el pánico se hizo visible en los ojos habitualmente oscuros de Snape. Snape pareció notar inmediatamente cómo Dazai se había congelado bajo su toque. Porque retiró su agarre y dio un paso atrás un segundo después. El mafioso estaba seguro de que su rostro también estaba blanco. Snape dejó escapar un suspiro tenso. ¿Cuánto tiempo exactamente? Su voz era baja. ¿Has estado reuniéndote con él? Solo una semana, respondió Dazai. Con la respiración pausada. Aún podía sentir la impresión de las manos del profesor Snape sobre sus hombros. Señor. Había algo extraño en la expresión de Snape que Dazai no podía identificar. Estas lecciones de recuperación. ¿Qué te ha estado enseñando? Dazai entrecerró los ojos y trató de controlar su respiración. No había tiempo para preocuparse por esas reacciones tontas suyas. El pánico al ser tocado inesperadamente. El miedo de hablar sobre sus cortes y sus hábitos alimenticios. Necesitaba concentrarse en el presente. En lo que el profesor Snape sabía sobre Quirrell y, posteriormente, sobre el troll de la montaña de Halloween. Necesitaba concentrarse en eso. Porque si no lo hacía, Dazai comenzaría a rascarse los brazos nerviosamente otra vez. Y eso había resultado genial la última vez. Magia. Sobre todo. Aunque todavía no he logrado hacer ningún hechizo, respondió Dazai con calma. Observando a Snape con atención. Dazai pudo ver la forma en que el profesor intentaba ocultar la forma en que se mordía el labio. Dazai intentó recordar cómo había reaccionado el profesor Snape cuando se encontraron con Quirrell en el caldero chorreante. Pero no pudo diferenciar una expresión de la otra. Casualmente. Preguntó. ¿Qué sucede? ¿Señor? La pregunta en voz baja pareció sacar a Snape de sus pensamientos. Y no pareció darse cuenta de la inocente manipulación en la pregunta de Dazai. Después de todo. Para Snape solo era un niño herido. Pomfrey se había asegurado de eso. Aún así. Cuando el maestro de pociones suspiró. No se estaba ablandando tanto como para encerrarse. Cualesquiera que sean los secretos que el profesor Quirrell había escondido. Dazai los había descubierto. Claro. Pero claramente era una experiencia mucho más grande de lo que había pensado. Clases de recuperación. Dijo Snape después de un momento. Ten cuidado de no esforzarte. Muchacho. Todo el pánico en la voz de Snape se había desvanecido por completo. En cambio, ahora estaba enmascarado detrás de esa expresión despreocupada una vez más. Fuera lo que fuese lo que Snape estaba pensando. No se lo iba a decir a Dazai. Estoy trabajando en ello, respondió Dazai con cierta sinceridad. Snape asintió. Sin parecer nada tranquilo. Echó un vistazo a los pasillos. Pero estaban vacíos. Salvo por unos pocos cuadros que los observaban. Necesito hablar con el director inmediatamente. Pero supongo que podría acompañarte a tu lección. Ah, ¿sí? Gracias. Señor. Asintió con severidad y se puso en camino inmediatamente en la dirección por la que había venido Dazai originalmente. Sin siquiera mirar para ver si su estudiante lo seguía.
Dazai tuvo que correr a medias los primeros pasos para alcanzarlo. Miró de reojo a Snape mientras caminaban. Tenso. Probablemente así es como describiría una mirada como esa. Debería llenar de pavor a Dazai. Pero en cambio lo hizo sentir un poco ansioso. Siempre le encantaron los buenos misterios. Mientras caminaban, ni los estudiantes ni los profesores hablaron. Dazai no quería ser el primero en romper el silencio. Aunque lo deseaba desesperadamente. Ya que el personal de Hogwarts desconfiaba tanto del profesor Quirrell. Después de todo, ¿no deberían tener los instintos naturales de un perro de la mafia para olfatear a otros monstruos? ¿Lo habrían deducido solo del troll? Eso no me pareció correcto. Ya había molestado demasiado al profesor Snape como para presionarlo ahora. Y Dazai estaba lo suficientemente contento de no tener que hablar sobre su viaje a la enfermería como para no sentir la necesidad de presionar más. Sonriendo sin rumbo, Dazai ignoró las miradas vigilantes de otros estudiantes sobre él mientras Snape lo escoltaba al aula de defensa contra las artes oscuras. Sin embargo, una vez que llegaron, el profesor Snape pareció dudar. Antes de que Dazai pudiera extender la mano para abrir la puerta, Snape preguntó: «Compórtate, señor Dazai». «Siempre». «Señor», se rió Dazai. Era mentira. Por supuesto. Pero el profesor Snape no parecía molesto en lo más mínimo. Todavía tenía esa mirada tensa. Como si quisiera atrapar a Dazai bajo sus manos una vez más. Como si no quisiera que Dazai entrara en el aula de Quirrell. Sonriendo, Dazai intentó no parecer demasiado complacido al cerrar la puerta en la cara de Snape. Se dio la vuelta con una gran sonrisa. No sería bueno dar la impresión de que acababa de tener una conversación muy extraña con Snape sobre sus clases de recuperación. Al menos todavía no. Quirrell lo miraba con expresión burlona desde detrás de su escritorio. Como si su repentina entrada lo hubiera sacado de un apuro. Dazai observó a su profesor acomodarse frenéticamente los bordes de su turbante. «Profesor Quirrell. Estoy aquí para recibir mi lección». «Ah», balbuceó. «Ya veo». «Señor Dazai. Está ciertamente ansioso». «¿Era Severus Snape el que estaba con usted?» Dazai tarareó y se dio la vuelta. «Fue muy amable al mostrarme el camino después de que me perdí». Luego, sonriendo vagamente, agregó: «Aunque creo que solo quería una excusa para gritarme sobre pociones». «Cierto», dijo Quirrell. Vacilante. Había algo allí. Seguro. Lanzó una mirada de reojo a la puerta principal. Cuando Snape no entró detrás de Dazai, el profesor Quirrell sonrió de la manera poco confiable que siempre hacía. Dazai también sonrió. Y era del mismo tipo. ¿Has estado practicando el encantamiento VV Verdimilo desde el miércoles? No. Incluso si Dazai hubiera visto algún mérito en hacer algo así. Solo intentarlo le habría hecho sentir mal. Cuando el profesor Quirrell empezó a hablar de nuevo, Dazai sacó su varita de su mochila. «Lo que necesitas es quizás un poco de motivación. ¿Puedes intentarlo por mí ahora?» Dazai asintió. Su varita estaba tan prístina e inútil como siempre. Pero ahora, cuando la levantó en el aire, también le provocó dolor de estómago. Conteniendo una mueca, Dazai decidió que, después de sufrir otra lección, no tendría más opción que escribirle a Mori para pedirle medicinas. Nunca lograría hacer nada si siempre estaba al borde de vomitar. Pero incluso antes de que el hechizo saliera de su boca, una ola de vértigo sacudió el cuerpo de Dazai. Sintió como si sus entrañas se estuvieran reorganizando. Moviéndose. Cambiando de forma. Verdín. Comillas. Una pequeña luz verde se encendió al final de la varita de Dazai. Luego vomitó. Esta es la segunda vez en los últimos 7 días que has estado en la enfermería. Los incesantes ladridos de Draco eran entre molestos y preocupados. Dazai simplemente asintió sin pensar. Probablemente sería de mala educación corregir a Draco con eso. En realidad son 3 veces. ¿Verdad? ¿Qué puedo decir?, entonó, devolviendo una pluma a su mochila. Dazai apartó la mirada de su última carta a Mori.
Tendría que enviarla más tarde hoy. Soy un tipo ocupado. Eso no es. Draco siguió hablando monótonamente y Dazai lo dejó en blanco. En lugar de escuchar. Rápidamente leyó su carta una vez más. Mori. Se acercan las vacaciones de invierno y me gustaría quedarme aquí. Prometo que esta vez no intentaré suicidarme. Ayer lancé un hechizo. Me gustaría seguir practicando hechizos mientras estoy en el campus. Aparentemente. Está prohibido lanzar hechizos fuera del campus. Pero necesito saber hasta qué punto se ha producido este cambio. Le daré instrucciones a la lechuza para que no esconda cosas muertas en tu oficina si me das una respuesta directa por una vez. Dazai. Comillas, fue bueno. Bueno. Tan bueno como podía ser. Nunca había podido mentirle a Mori. Al final. No tenía sentido tratar de ocultarle la verdad a ese hombre. Así que simplemente lo diría. El anulador había lanzado un hechizo. Una cosa que todavía le llamaba la atención era la confianza de Mori en que Dazai encontraría un lugar en Hogwarts. Había sabido el hombre que descubriría cómo usar la magia a pesar de que ya no era humano. ¿Cómo? Dazai todavía estaba conmocionado por lo que había sucedido. El mareo. Las náuseas. Incluso su desmayo de hace una semana. ¿Estaba todo relacionado con el hecho de que había lanzado Verdimilius con éxito? Necesitaba más información. Necesitaba esos libros sobre habilidades especiales que no parecían existir aquí. Necesitaba quedarse en el campus y probar los límites de esta revelación. Oye. ¿Me estás escuchando? Comillas. Dazai se sacudió la cabeza para salir de sus pensamientos. Dobló la carta y la guardó en su bolso antes de levantar la vista con cansancio y ver el rostro demacrado de Draco. Define escuchar. Comillas. ¿Estás bien? Comillas. Tanto Draco como Dazai se dieron la vuelta justo a tiempo para ver a Blaise cruzando el umbral de la sala común. Levantó la barbilla ante la sonrisa pasiva que Dazai lucía a modo de respuesta. Luego miró a Draco. ¿Qué hizo esta vez? Comillas. Aparentemente, se quejó Draco. Recostándose en su asiento con un golpe. Este idiota se esforzó demasiado otra vez. Vomité sobre el profesor Quirrell, aclaró Dazai alegremente. ¿Qué? Comillas. Bueno, dijo agitando una mano perezosamente. Cerca de él. Pero en realidad no hay tanta diferencia. ¿No? De todos modos. Madame Pomfrey dijo que estaba usando más magia de la que podía manejar y que debería tomarme un descanso. Blaise arqueó una ceja. Pero, signo de apertura de interrogación, signo de cierre de interrogación. Pero quiero practicar más. Y nunca he escuchado nada de lo que ella ha dicho antes. Así que ¿por qué empezar ahora? Comillas. Draco se burló. ¿Quieres practicar? Comillas. Asintiendo. Dazai decidió que un poco de verdad no haría daño. ¿Sabes que últimamente he estado practicando con el profesor Quirrell? El nombre le sabía pegajoso en la lengua. Hemos hecho algunos progresos. Blaise tuvo la decencia de mantener su expresión plana. Pero la de Draco inmediatamente se transformó en shock. No te sorprendas tanto. Incluso yo puedo hacer algo bien de vez en cuando. Han pasado casi 3 meses de práctica diaria, respondió Blaise con indiferencia. Recorrió con la mirada la figura de Dazai de arriba abajo antes de asentir. Y no has lanzado ni un solo hechizo con éxito. Es un poco sorprendente. ¿Qué hechizo era? Verdín, dijo Dazai mirando de reojo a Draco. Pero necesito que mi querido jefe me ayude con todos los demás hechizos. Ya que es mucho mejor que Quirrell. O algo así. Draco chasqueó la lengua. No. O algo así. Pero el profesor Quirrell no es de sangre pura como tú. ¿Verdad? Así que claramente eres el mejor profesor. Dazai se reclinó en su silla y dejó caer la cabeza hacia un lado. Blaise lo miró con una mueca complaciente. ¿Ves? Te escucho. Raya ... A veces. Pero Dazai podía ver el tic oculto en los labios de Draco en una sonrisa. Era tan fácil como siempre. Manipular a Draco. No es que no pudiera simplemente salir corriendo y practicar hechizos por sí solo. Pero había algo casi placentero en llevar el garrote con él. Por supuesto. Nunca lo diría en voz alta.
Sin embargo, la mirada que le dirigió Blaise. Dazai no estaba seguro de que la otra serpiente no estuviera leyendo los pensamientos directamente de su cabeza. Está bien. De acuerdo, dijo Draco con un suspiro que no sonaba tan molesto como probablemente había pretendido. Podemos practicar hechizos hoy. De todos modos. Ya hice mi tarea. Miró hacia otro lado. Divertido. Y reconozco una causa perdida cuando la veo. Así que no te preguntaré si has terminado alguna de tus tareas. ¿Blaise? Se encogió de hombros. Te acompaño. Mi tarea puede esperar. Ah. ¿Blaise está siguiendo mis pasos? Deberías seguir con tus estudios si quieres tener éxito en la vida. Reprendió Dazai con una voz que no era muy distinta a la de Hermión. Traeré algo para picar, dijo el mafioso, cerrando la boca de golpe. Y comerás algo de camino al campo de entrenamiento. De lo contrario no podrás practicar. Él se resistió. ¿Eh? No puedes inventar reglas como esa. No seas tan estúpido. Blaise. Draco miró a Draco en busca de seguridad. Pero solo vio que Malfoy asentía con la cabeza en evidente acuerdo. Es una buena idea. La comida te ayudará a mantener tu energía. No podemos permitir que te desmayes de nuevo. Oh. Su labio se curvó. Vomitas sobre alguien. En realidad. ¿Estás seguro de que estás lo suficientemente bien para esto? No. Comillas. Hizo una pausa. Después de un segundo de mirarlo con cara de no entender. Draco suspiró. Luciendo profundamente resignado. Comillas. Simplemente no vomites sobre mí. Dazai asintió. Enfático. Draco. Claramente desconcertado. Se puso de pie. Estiró un brazo sobre su cabeza antes de que la tensión que cubría su cuerpo colapsara. Vamos. Entonces. No voy a esperar a que cambies de opinión. Draco tomó la iniciativa y agarró la mochila de Dazai del suelo. Estaba a punto de colgarla sobre su hombro cuando debió darse cuenta de las implicaciones de llevar la mochila de su subordinado. Draco la arrojó al pecho de Blaise. Gracias, entonó Blaise, dejando inmediatamente la mochila sobre el regazo de Dazai. Dazai lo tomó con calma y se puso de pie con la mochila apretada contra su estómago. Blaise, asintió Draco. Su voz sonaba seria. Como si dijera, soy mejor que tú. Mientras delegaba la tarea. Ve a buscarnos algunos bocadillos a las cocinas. ¿Quieres? Puedes encontrarte con nosotros en el campo de entrenamiento. Casi como si se le ocurriera después. Añadió. Trae a Pansy si la encuentras. Blaise miró de reojo a Dazai antes de responder y tarareó. Como sea. No hizo ningún escándalo. Excepto para salir de las salas comunes de Slytherin. Blaise ciertamente era del tipo que hacía lo que quería. Y Dazai estaba seguro de que el chico habría ido a buscar bocadillos incluso si Draco lo hubiera rechazado. Al final, se preguntó si Draco no sabía que Blaise no le era leal en lo más mínimo. Blaise era leal a sí mismo. Y eso era todo. Bueno. Tal vez él también era leal a Dazai. Trató de no sentirse demasiado complacido con eso. ¿Vienes? Espetó Draco, sacando a Dazai de sus cavilaciones. La serpiente de pelo platino lo miraba con enojo de manera amistosa, de alguna manera, desde unos pocos pies de distancia. Ah. En realidad. Jefe. Tardará un rato. ¿No? Draco parpadeó y luego miró a Dazai con los ojos entrecerrados. Supongo. ¿Por qué? Se rió levemente. No suenes tan sospechoso. Dazai levantó la bolsa y la colocó alrededor de su cabeza. Luego la palmeó 2 veces. Me preguntaba si tenía tiempo para llevar la carta de Mori a la lechucería. Lo mejor sería no demorarse más de lo que ya lo había hecho. Se suponía que debía enviarla ayer. Por un momento. Dazai estuvo seguro de que lo derribarían. Después de todo. Si él era el jefe aquí, en cierto modo. Lo era. Le diría a Draco dónde meterse las cosas y luego tal vez le rompería un dedo por hablar fuera de lugar. Nada como un poco de dolor para poner a un subordinado en su lugar. Bueno. Esas eran las reglas de los jefes de la mafia. Ese tipo de cosas no se aplicaban realmente a Hogwarts. ¿Verdad? De todos modos.
Lo tomó por sorpresa cuando el egocéntrico y pomposo Draco simplemente asintió con la cabeza en señal de acuerdo. No deberías posponer tus obligaciones, dijo. Seguro de sí mismo. Un mago puro como yo nunca descuidaría enviar una misiva a tiempo. Sobre todo si fuera para mi padre. Estuve en la enfermería. Pero bien. Draco le habló. Supongo que tenemos tiempo. Ya que me siento tan generoso hoy. Caminaré contigo para que no te pierdas. Dazai se tomó con calma el acuerdo inesperadamente fácil y se limitó a sonreír. Se acercó a la puerta y siguió a Draco con una serie de agradecimientos que sonaban falsos en sus labios. Casi de inmediato. Draco tomó la delantera. Dazai saltó tras él como un patito bebé. Estaba ansioso por comenzar a practicar hechizos. Pero supuso que Draco tenía razón. La correspondencia con Mori siempre tendría prioridad. Qué aburrido. Caminaron en silencio la mayor parte del tiempo. La condescendencia de Draco solía inspirar silencio en los demás. No es que Dazai se molestara con ese tipo de cosas fuera de la mafia. Pero se mordió la lengua por ahora. La revelación de ayer todavía zumbaba ruidosamente en su cerebro. Magia. A él. Simplemente no tenía sentido. Nunca había logrado lanzar un hechizo antes. No Longer Human era prueba suficiente de ello. Entonces, ¿por qué podía lanzar Verdimilius? ¿Y por qué ahora? Dazai miró de reojo a Draco. Pero la sorpresa de la otra serpiente había desaparecido por completo. Draco no tenía la imagen completa. Claro. Era sorprendente que el idiota menos favorito de Slytherin finalmente hubiera logrado lanzar un hechizo. Pero Draco no sabía que incluso eso debería ser literalmente imposible. Y había sido imposible. Hasta ayer. Al menos. Draco debió haberlo pillado mirándolo. Porque cuando Dazai parpadeó y salió de sus pensamientos. El chico lo estaba mirando con una ceja levantada. Dazai miró hacia otro lado pasivamente. Sintiéndose en un aprieto aunque Draco no podía saber en qué estaba pensando. ¿Qué? Comillas. Ah. Dazai sonrió y se pasó una mano por el pelo de la nuca. Solo estoy pensando en mi nueva idea de suicidio. La expresión de Draco inmediatamente se transformó en una silenciosa molestia y dijo. No importa. Demasiado fácil. Dazai se encogió de hombros mentalmente. Por despecho. Comenzó a caminar un paso más rápido hasta que Draco tuvo que acelerar también para mantenerse por delante. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran a la lechucería. Pasando por delante de Draco. Dazai se abrió paso antes que la otra serpiente. Como de costumbre. El lugar era un desastre. Había huesos esparcidos por el suelo y plumas esparcidas por las ventanas y atrapadas en el aire. Hacía frío aquí ahora que las estaciones habían cambiado. Con la forma en que las ventanas estaban abiertas a todas horas del día y de la noche. El viento silbaba ruidosamente alrededor de la torre. Dazai se estremeció. Tal vez sorprendidos por su entrada. Docenas de ojos de búho se dirigieron a Dazai. Luego siguieron su movimiento hacia la torre. Él los ignoró. Dazai escudriñó a los pájaros que lo observaban. Buscando al búho familiar entre ellos. Un brillo de plumas oscuras llamó su atención. Y Dazai se volvió hacia su búho. Featherbrain no estaba solo. Una pelirroja familiar se cernía sobre el pájaro y acariciaba sus plumas. Cuando Dazai se detuvo. El roce de su zapato alertó a Ron de su presencia. Oh. Ron saltó un poco. Claramente no había esperado que alguien lo interrumpiera. Para ser justos. Dazai tampoco esperaba ver a Ron aquí. Esto era desafortunado. Aún así. Dazai sonrió. ¿Finalmente vienes a cuidarla? Ron hizo un gesto hacia Featherbrain. Que estaba pellizcando el lugar donde su mano había dejado de acariciar. El eco de los pasos que seguían las escaleras indicaba que Draco no estaba tan lejos. ¿Qué podía hacer cuando sus dos amigos se odiaban? ¿Debería convencer a Draco de que se fuera ahora? ¿Antes de ver al traidor de sangre? El completo bastardo dentro de Dazai quería ver qué pasaría si los dos realmente tuvieran la oportunidad de interactuar. Sin embargo, la parte de él que quería formar una pandilla se preguntó si evitar que sus subordinados se mataran entre sí era una mejor decisión. En verdad. Un enigma. Algo así. Dijo en cambio.
sonriendo vacíamente. Tengo que entregar una carta. Cabeza de pluma. Ven aquí. La lechuza de plumas oscuras revoloteó hacia él sin dudarlo. Un hecho que hizo que Ron pusiera cara de enfado. Dazai no perdió tiempo en sacar la carta de su bolso y atarla a la garra de Featherbrain. Estaba a punto de lanzarla al vuelo con un aleteo de 2 alas cuando Draco finalmente hizo su entrada. Dazai. ¿Por qué tardas tanto? Se podía saber el momento exacto en que Draco se dio cuenta de que tenían un invitado por el ceño fruncido que rápidamente reemplazó la diversión en su rostro. La expresión de Ron hizo algo claramente similar. Se miraron a los ojos justo por encima de la cabeza de Dazai. ¿No me dijiste que ese traidor a la sangre estaba aquí? Ron se enfureció. Al menos mi familia no es una panda de mortífagos. Comillas. Dazai vio cómo esas palabras habían paralizado brevemente a Draco. Observaba el intercambio con cautela. No pasó ni un segundo antes de que Draco respondiera con más insultos. Vaya. Qué lleno de ti mismo. Dio un paso más cerca de Ron, empujando a Dazai sin pensar. Para alguien que ni siquiera puede lanzar Wingardium Leviosa correctamente. Claro. Ron sonrió con desdén y movió los dedos en el aire detrás de él. Dazai entrecerró los ojos. Puedo lanzarlo mejor que tú. Amigo. Draco sacó la nariz. Típico de Gryffindor. Siempre pensando que son mejores que los demás. Vamos. Dazai. Es mejor no permanecer en presencia de alguien así durante demasiado tiempo. No es tu mascota. Malfoy. Dazai no tiene por qué hacer lo que le digas. Dazai lo vio antes que Draco. Pero el rubio seguía siendo rápido. Ron sacó su varita con una mirada fulminante y un destello de sus dientes. Antes de que la boca de Ron se hubiera abierto para formar un hechizo en su lengua. La varita de Draco estaba lista para actuar. Iban a encantarse entre sí. Esto es lo que Hogwarts obtuvo por darles varitas mágicas a los niños de 12 años. En cuanto empezaron a pelearse, saltaron chispas. Y, en realidad, todas estas peleas internas no eran buenas. No se podía tener una pandilla que siempre estuviera en desacuerdo consigo misma. La varita de Ron apuntó rápidamente y la de Draco fue rápida en devolverla. Pero Dazai fue más rápido. Wingardium Leviosa. Comillas. El mareo lo golpeó primero. Luego la enfermedad. Y luego la conciencia de que tanto Draco como Ron estaban perfectamente quietos a unos 5 centímetros del suelo. ¿Qué? Comillas. Los ojos de Draco recorrieron la habitación frenéticamente. Probablemente sorprendido de que alguien hubiera logrado lanzarle un hechizo. No fue hasta que llegó a Ron que pudo ver que el propio Weasley también estaba siendo sostenido en el aire. Sin embargo, solo duró un segundo. Antes de que el hechizo de Dazai perdiera su influencia. Sintió que la magia se deslizaba entre sus dedos sin forma. Goteaba de su varita y golpeaba detrás de sus ojos. Los dos magos estupefactos cayeron al suelo con un chasquido de tacones sobre el adoquín. Ron y Draco se miraron a los ojos solo por un segundo antes de darse vuelta justo a tiempo para ver a Dazai caer también al suelo. Dazai. Comillas. Ambos corrieron a su lado sin dudarlo un segundo. Dazai intentó captar sus expresiones. Pero su visión era borrosa y oscura. No era consciente de nada más que de la náusea que le revolvía el estómago hasta que una mano se posó en su espalda. ¿Estás bien? Comillas. Ron. Esa era la voz de Ron. Dazai se incorporó un poco. Simplemente genial. Intentó sonreír. Pero estaba seguro de lo exitoso que había sido el esfuerzo. Solo un poco mareado. Mareado. Intenta tener náuseas como el demonio. Pero había funcionado. Por un segundo. El hechizo de Dazai los había levantado del suelo. No era tan poderoso como lo que podían hacer en clase, que era. Ya saben. Levantar cosas a más de 1 pulgada del suelo, y ciertamente no era tan fácil, léase. No desmayarse. Pero había funcionado. No había sido solo una casualidad lo de ayer. Dazai podría usar magia. Apenas. Pero pudo hacerlo. Ayúdame a sentarlo. Comillas. No voy a trabajar con ningún miserable Slytherin. Comillas. Dazai contuvo un gemido agudo en su garganta cuando la habitación dio vueltas.
De todos modos. Debieron haberlo visto en su rostro. Está bien, gruñó Ron después de una pausa. La mano que estaba en la espalda de Dazai se apartó por un segundo. Un momento después. Estaba envolviendo su brazo. Pero no lo haré porque tú lo digas. Se escuchó un silbido desde algún lugar a la derecha de Dazai. Su visión estaba empezando a volver a tiempo para ver a Draco condescender. Obviamente. Se agachó bajo el brazo de Dazai, sosteniendo la mitad de su peso. Será mejor que no le cuentes esto a nadie. Draco gruñó en voz baja. Ron tomó su otro lado. ¿Crees que quiero que todos sepan que trabajé contigo? Como si lo hiciera. Comillas. A Dazai se le revolvieron las entrañas mientras los dos chicos lo sostenían en posición vertical. Intentó no gemir mientras una oleada de náuseas recorría sus venas de nuevo. Vaya. Su voz tembló débilmente. Ustedes dos se llevan muy bien. Oye. Comillas. Cállate. Idiota. Siseó Draco. Se giró hacia Dazai. Creí que habías dicho que te sentías mejor. Hizo un gesto con la mano y gruñó levemente cuando Ron y Draco lo colocaron en el alféizar de una ventana abierta, apoyando su peso contra la pared. Dazai sintió que su piel se ponía pálida y húmeda. No creo que eso sea lo que dije. La lengua de Draco chasqueó contra el paladar como si estuviera masticando chicle. Tanto él como Ron observaban al mafioso con expresiones tensas. Los labios apretados. Las cejas fruncidas. Al mirarlos, Dazai no pudo evitar sonreír descuidadamente. Para dos personas que supuestamente no podrían ser más diferentes. Ambas reaccionaron de la misma manera cuando él enfermó. Quizás aún podría formar una pandilla decente con ellos. Bueno. Hasta que se miraron fijamente otra vez. Los dedos de Dazai se crisparon sobre su varita, que había estado apretando con demasiada fuerza. La dejó sobre su regazo y suspiró pensativamente. Magia. Dazai todavía no la entendía. Ya no era humano y golpeaba su cráneo. Pero no anulaba sus hechizos. Al menos. No hoy. Maldita sea. Realmente necesitaba encontrar ese libro inexistente sobre habilidades ahora. Cuando Dazai sintió que su malestar mejoraba un poco, levantó la vista de su regazo. Ni Ron ni Draco estaban estrangulando al otro. Así que lo consideró una victoria. Se rió entre dientes con voz húmeda. Gracias. O lo que sea. O lo que sea. Se burló Draco, dándole un golpecito en la mejilla a Dazai. Bueno. No te he vomitado encima. Considéralo mi regalo de agradecimiento. Ron los miraba con los ojos muy abiertos. ¿No deberíais ir a la enfermería? Draco siseó. Eso no es asunto tuyo. Gryffindor. Al mismo tiempo. Dazai tarareó. La señora Pomfrey ya debe estar harta de mí. Intercambiaron una breve mirada que terminó cuando Dazai se inclinó hacia atrás para apoyar la cabeza contra la fría pared de piedra. Sonrió perezosamente, con los ojos entrecerrados. Estoy bien. De todos modos. Puede que me haya dicho, o puede que no practique magia durante una semana. Preferiría que no me reventaran la oreja con otro sermón. Parpadeó. ¿Crees que esta torre es lo suficientemente alta como para matarme si salto? Eres un subordinado horrible. La voz de Draco era baja, gruñona y cariñosa. Gracias. Jefe. Comillas, tú también. Pensó sonriendo. Cuando Dazai se despertó, el campus estaba casi vacío y un frío intenso se había instalado en el aire. Bostezó y se frotó los ojos a través de la manta. La tela gruesa colgaba alrededor del cuerpo de Dazai. Se sentó y dejó que se pegara a su cuerpo, sin querer perder el calor acumulado debajo de ella. La cama de Blaise estaba vacía. Las sábanas estaban impecables y sin arrugas. La mayoría de las camas estaban vacías. Era extraño. Ya se había acostumbrado a lo lleno de gente que estaba ese lugar. Podría quedarse allí para siempre, acurrucado bajo cálidas mantas. Pero al final, fue el sonido de otras sábanas arrastrándose lo que obligó a Dazai a ponerse de pie y salir de la sala común de Slytherin. Con las vacaciones de invierno comenzando hoy, casi todos habían abandonado el campus. Volver a casa y visitar a la familia.
Eso no era algo en lo que Dazai quisiera participar. Afortunadamente, Mori había pensado lo mismo. Aunque conocía al doctor. Siempre había algún motivo oculto detrás de sus decisiones. No podía ser simplemente que Dazai no quisiera volver a casa. Mori estaba obteniendo algo de este acuerdo. Y la relativa libertad de Dazai dependía de ese hecho. La carta de Mori resonó en la cabeza de Dazai mientras caminaba en silencio hacia el gran salón en una neblina de sueño. Dazai. Decía la carta. Nunca tomas una iniciativa como esta. Estoy orgullosa. Es tan adorable. Considéralo un regalo que te hago. Hasta donde tu padre sabrá. Hogwarts no permite que los estudiantes regresen a casa durante las vacaciones de invierno si viven en el extranjero. Deberías estarme más agradecida. ¿Sabes? Después de todo lo que he hecho por ti. En una nota relacionada. Noté que tu lechuza rompió mis papeles. Dazai había dejado de leer allí. Fue el primero en llegar al gran salón, no es de extrañar. Sentado. Su columna parecía fundirse con el banco mientras parpadeaba rápidamente para quitarse el sueño de los ojos. Había estado intentando no pensar en ello. En lo que su padre debía estar pensando sobre todo esto. Evitar al hombre durante el invierno era práctico para todos los involucrados. Dazai podía practicar su magia. Mori no tenía que curarlo. Pero no podría evitar nada durante el verano. No habría forma de evitar los entrenamientos. Los gritos. Los castigos. Y Dazai también recibiría un castigo terrible. Después de todo. ¿Acaso su padre había querido que fuera a Hogwarts en primer lugar? Quizás debería estar más agradecido al doctor. Mori por eso. Dazai suspiró. Te ves un poco peor. Snakey. ¿Te importa si nos sentamos? Comillas, sacudido de sus pensamientos. Dazai parpadeó y se apartó de la mesa a tiempo de ver a Fred y George sentados uno a cada lado de él. Contuvo un bostezo. ¿Qué sentido tiene preguntar si te vas a sentar de todos modos? Comillas, Fred tarareó. Bueno. A nosotros no nos dirías que no. Comillas. Tal vez. Comillas. Los gemelos sonrieron radiantes. De alguna manera. Dazai logró captar la expresión mareada de ambos a pesar de mirar fijamente la pared del fondo. Bueno. George hizo un ruido pensativo. A su lado. Fred se estaba sirviendo una tostada. Somos solo algunos de nosotros que nos quedamos durante las vacaciones de invierno. Estábamos pensando en invitarte a hacer algunas bromas particularmente divertidas con nosotros. Pero. Fred asintió. Pareces agotado. Te has levantado un poco despeinado. Hizo un gesto hacia todo Dazai. Gracias. Gruñó Dazai. Pasándose una mano por el pelo. Que le cayó sobre los ojos. ¿Hay alguna razón por la que estás tan cansado? Preguntó George. Robando una fresa de su plato. ¿Estuviste de fiesta hasta tarde anoche antes de que se fueran todas tus amigas serpientes? Estoy practicando, corrigió Dazai. AWW. ¿Qué pasó con toda esa determinación para no hacer ninguna magia? Resopló. Ese era el plan. Pero. Retroactivamente. He decidido dominar tal vez un hechizo. Durante las últimas semanas. Dazai había estado pasando cada vez más tiempo dividido entre Quirrell y el Club de Lealtad. Era importante. Pero también terriblemente agotador. Draco había insistido en que redujeran las sesiones de entrenamiento. Pero eso solo llevó a Dazai a pedirle a Quirrell lecciones adicionales. Las circunstancias de su uso de la magia eran demasiado inusuales como para ignorarlas. Y estaría condenado si iba a dejar que un poco de náuseas le impidiera explorar sus nuevas capacidades mágicas. Al menos ya no estaba vomitando. Sin embargo, estaba exhausto. Si quedaba un poco de energía en los huesos de Dazai, la estaba destinando directamente a practicar hechizos. Sin embargo, incluso con toda su práctica, apenas podía hacer flotar las cosas con Wingardium Leviosa. No era por falta de esfuerzo. Siempre que expresaba que quería practicar más. Draco y Blaise se preocupaban porque volviera a estar enfermo. Pero Quirrell solo sonreía. Dazai no confiaba en el profesor en lo más mínimo. Pero necesitaba un guía con el que practicar magia y Quirrell estaba dispuesto.
Aceptaría lo que pudiera conseguir. Al final, comprender por qué de repente podía hacer magia era más importante que descifrar cualquier tontería que ese troll hubiera estado haciendo. Dejándose caer sobre la mesa, Dazai ignoró los zumbidos gemelos que pasaban por su cabeza. Bueno, una mano se posó en su cabeza, ahuecando su cabello crecido y metiendo algunos mechones sueltos detrás de sus orejas. Para eso están las vacaciones de invierno. Dazai apartó la mano de un manotazo. Estoy descansando, dijo George. Fred continuó. Estoy haciendo bromas. Practicaré magia hasta enfermarme, añadió Dazai mentalmente, leyendo hasta quedar bizco. Sonrió, incorporándose lo suficiente para apoyar la barbilla en el puño. Ron también se quedará durante las vacaciones. ¿No? Dazai desvió la pregunta con facilidad. ¿Se unirá a nosotros en nuestras últimas bromas? ¿Crees que puedes convencerlo? Nuestros Roniekins pueden ser bastante tercos. Dazai arqueó una ceja y sonrió. Puedo hacer cualquier cosa. Incluso magia. Aparentemente. Ese pensamiento en particular todavía lo hacía reír cada vez que cruzaba por su mente. Los gemelos parecieron disfrutar de esa frase y se rieron entre ellos por un momento. Dazai los consideró brevemente antes de sentarse nuevamente y tomar un arándano de la mesa. En realidad no tenía mucho sabor. Tarareó distraídamente. Deberíamos hacerle una broma al profesor Quirrell. Fred y George se animaron. En realidad, estábamos pensando en tirarle bolas de nieve. Grandes mentes y todo eso. Comillas, ¿eh? Está bien. Supongo. La voz apagada de Dazai se apagó abruptamente cuando algunos miembros del personal comenzaron a llegar al salón. El profesor Snape le hizo un breve gesto con la cabeza antes de acomodarse en su asiento en la cabecera de la sala. Junto a Snape, los ojos de la profesora McGonagall parecieron abrirse de par en par al ver a dos Gryffindor charlando amigablemente con un Slytherin de primer año. Poniendo los ojos en blanco, Dazai volvió su atención a los gemelos. En realidad, continuó, ahora con voz apagada. Tengo clases de recuperación periódicas con el profesor Quirrell. ¿Sabes? Tal vez podría desenterrar algo sucio sobre él para ti. Hacer algo un poco más emocionante que tirarle nieve. Para ser completamente honesto, Dazai no estaba muy familiarizado con el concepto de bolas de nieve como una actividad recreativa. Tampoco estaba completamente seguro de lo que era una pelea de bolas de nieve. A pesar de haber visto a varios estudiantes aparentemente participando en ellas en el campus en las últimas semanas, Dazai actualmente lo había reducido a un acto de guerra blanda o una táctica para descartar los eslabones débiles de un grupo. De todas formas, Dazai no tenía ningún deseo de ensuciarse las manos con algo así. Dejó que un poco de ese aburrimiento se le reflejara en el rostro. Los gemelos parecían divertidos ante la perspectiva. Dazai sintió que sus ojos se iluminaban con un vago humor como respuesta. Robó otro arándano sin sabor de la mesa. Te mantendré informado. Dazai sonrió. Hablando de Ron. Mientras tanto, tengo una gran idea. ¿Podrías lanzarme un hechizo? Dazai. Chilló Ron. ¿Por qué vuelan mis libros? No tengo ni la menor idea. Mintió Dazai, sonriendo pasivamente. ¿Por qué lo preguntas? Con expresión frenética. Ron hizo un gesto frenético hacia donde todos sus libros de texto volaban por los pasillos en círculos sobre su cabeza. Dazai disimuló su sonrisa burlona bajo un puchero descuidado. Los libros agitaban sus tapas como si fueran alas. Dazai tuvo que admitir que Fred y George eran muy buenos amigos. Se sumaron a su idea de animar los libros de Ron en el momento en que se lo sugirió. Una vez que tuviera un mejor conocimiento de la magia, Dazai tendría que preguntarles a los gemelos de dónde sacaban toda su magia genial para hacer bromas. Oh, no me había dado cuenta. ¿No te habías dado cuenta? Comillas, cuando Ron se dio la vuelta para intentar atrapar algunos de sus libros encantados. Dazai extendió la mano con pereza. En el momento en que su dedo rozó el lomo, el libro de texto de transfiguración se derrumbó. Lo atrapó en la palma de su mano. No. Hizo sonar la P. De todos modos,
Deja de jugar. He venido a invitarte a algunas travesuras. Así que escucha. Jugando un rato. Ron se dio la vuelta y se puso de pie una vez más. Dazai casi se echó a reír cuando vio que el libro de defensa contra las artes oscuras luchaba por alzar el vuelo entre las manos temblorosas de Ron. El pelirrojo parpadeó. Con los ojos muy abiertos y con algo parecido a la sorpresa una vez que se aferraron al libro de texto en la mano de Dazai. ¿Cómo hiciste eso? Estoy seguro de que no sé de qué estás hablando. Tú atrapaste el libro. Durante ese breve momento de distracción. El libro de texto cautivo de Ron se retorció y se escapó de su alcance. Se alejó del pelirrojo y se unió a sus compañeros para volar en círculos sobre su cabeza como un buitre de papel ruidoso. Sus ojos se entrecerraron. No me digas. Dazai tarareó. Inocente. ¿Los encantaste? Comillas. ¿Cómo puedes sugerir algo así? Apenas soy capaz de usar. ¿Cómo? La mitad de un hechizo. De todos modos. Escucha. Dazai asintió con seguridad por encima del sonido de Ron balbuceando. Casualmente. Recogió otro libro del cielo. Se desaminó cuando lo apiló sobre su hermano. Fue interesante sentir que el hechizo se anulaba ahora que Dazai estaba aprendiendo qué sentir. Tamborileó con los dedos sobre las tapas contemplativamente. Estás siendo invitado formalmente a una broma orquestada por un servidor. Tus hermanos están ayudando. Obviamente. Así que seguro que será divertido. ¿Qué dices? Ron se resistió. ¿No me estás haciendo una broma ahora mismo? Comillas. Eso es irrelevante. Comillas. Comillas. No estoy seguro de que lo sea. Comillas. Dazai le hizo un gesto con la mano para que no se molestara. No es como si estuvieras haciendo otra cosa durante las vacaciones de invierno. Echó una rápida mirada a los dos últimos libros que volaban en círculo sobre su cabeza. Bueno. Nada importante. Un libro perdido pasó rozando la cabeza de Ron. Pero el otro chico lo soltó con un suspiro de resignación. Dazai sonrió radiante. Lo arrancó del aire con cuidado. Solo faltaba uno más. Definitivamente tenía que preguntarles a los gemelos qué hechizo usaban para hacer esto. Solo imaginar cómo se vería la carita engreída de Draco cuando su caldero comenzara a alejarse. Inestimable. La expresión de Ron también era bastante divertida. Los labios del pelirrojo estaban apretados con fuerza. Oye. ¡Ay! Vamos. Hermione se fue a casa de vacaciones. ¿No te va a molestar por no estudiar?, gritó Dazai. No seas tan terca. Por favor. Estoy tratando de provocar el caos. No soy terco, gruñó Ron con terquedad. Los labios de Dazai se torcieron. Solo. ¿Qué tienes planeado exactamente? Aún no estoy seguro. Supongo que será algo divertido. ¿Tienes alguna idea brillante? Soltó un suspiro de exasperación. Extendiendo la palma de la mano. Ron hizo un gesto hacia sus libros. Dazai devolvió los libros desanimados a su dueño. Ahora que el hechizo había sido anulado satisfactoriamente. Se sometieron fácilmente al fuerte agarre de Ron. El mafioso parpadeó amplio y lentamente en la aproximación más cercana a los ojos de cachorrito que Dazai pensó que podía lograr. Está bien. Está bien. Te ayudaré con tu broma. Ron se dio la vuelta deliberadamente ante la sonrisa triunfante de Dazai. Pero no esperes nada más para Navidad. ¿Eh? ¿Por qué haría algo así en primer lugar? Comillas, cuando Ron abrió la boca para contraatacar. Dazai habló por encima de él. Nos reuniremos mañana durante la cena para planificarlo. Dando un paso atrás. Dazai giró sobre sus talones. Extendió la mano para anular el último libro en pleno vuelo. Se desplomó en su palma con un revoloteo de páginas amarillentas. Nos vemos entonces. Con eso. Dazai comenzó a saltar por el pasillo y hacia el aula del profesor Quirrell. Dazai. Devuélveme mi libro. Resopló, dando vueltas mientras caminaba. La capa de su manto de invierno brilló en la parte inferior. Considéralo un seguro. Comillas, gritó Dazai, agitando el libro de texto de encantamientos en señal de despedida. Mañana por la noche.
No lo olvides. Comillas, entre aprender magia con Quirrell y planear una elaborada broma con los Weasley. Tal vez estas vacaciones de invierno no fueran tan malas después de todo. Dazai se encontró tarareando todo el camino hasta la oficina de Quirrell a pesar de sí mismo. No podía esperar para contarle a Blaise sobre cualquier tontería que se desarrollaría a continuación. Dazai hizo girar un poco su varita y un pequeño rastro de luces verdes cobró vida al final. Inmediatamente. Sus entrañas se retorcieron en protesta. Cortó el flujo de magia del hechizo con una mueca. El hechizo verdimiliano se disipó en el aire abruptamente. Muy bueno. Comillas, ¿eh? ¿Tú crees? Preguntó Dazai con indiferencia, girándose para ver la expresión curiosa del profesor Quirrell. Agitó la varita una vez más y sintió que se le encogía el estómago de anticipación. Maldita sea. A este ritmo. No aprobaré el primer año. La sonrisa de Quirrell se torció cuando Dazai mantuvo la expresión de aburrimiento en su propio rostro. Bueno. Estoy seguro de que algo saldrá bien. Ese es solo un poco más de práctica ahora. Un poco más de práctica. Dazai no era tan optimista. Aún así, esbozó una leve sonrisa. Dazai dejó que su mirada vagara por la habitación. El profesor Quirrell era un tipo duro. Si bien a la mayoría de los demás estudiantes era bastante fácil hacerles bromas. Hacerles bromas a los profesores tenía que ser algo especial. De acuerdo. Ya había atormentado bastante al profesor Snape. Pero Dazai en realidad toleraba a Snape. Mientras tanto, Quirrell era claramente alguien con segundas intenciones. Además, razonó con acento agudo. Eran las vacaciones de invierno. ¿Por qué no hacer algo más emocionante que destruir casualmente todos los calderos que Dazai alguna vez tocó? Su mirada se posó en una pila de ensayos sin calificar sobre el escritorio del profesor. ¿Qué tal si lo intentas una vez más por mí? Tartamudeó el profesor Quirrell, sacando a Dazai de su hilo de pensamiento. A menos que pienses que vas a vomitar. ¿Otra vez? No. Dazai se encogió de hombros. Bueno. Tal vez. Sonrió cuando Quirrell dio un notable paso atrás. Solo estoy bromeando. No he estado enfermo por hacer magia en una semana. Malditos sean los mareos. Dazai estaba mejorando. Quirrell no parecía muy seguro. Pero, por otra parte, ¿acaso el hombre parecía seguro de algo? Absolutamente no. Dazai encontró que ese era un rasgo deliciosamente engañoso. ¿Qué mejor manera de parecer modesto que dar la impresión de que uno tenía miedo de todo? ¿Qué mejor manera de ser subestimado que lucir herido? Dazai casi tiró de sus vendajes. Pero se detuvo justo antes de hacerlo. Suavizó el movimiento abortado con otro encogimiento de hombros de su varita y murmuró. Verdimlayus. Comillas. La siguiente ola de luces verdes que salió disparada de su varita de endrino fue casi lo suficientemente gratificante como para sacudir el peso de las vendas de tela de la atención de Dazai. El doloroso apretón de su estómago sacudió el resto. Dazai se aferró al hechizo hasta que las náuseas se volvieron casi insoportables. Luego mató el hechizo, resoplando con respiraciones cortas. Buen trabajo. Comillas, coma. Elogió el profesor Quirrell. Gracias, respondió Dazai con voz entrecortada por la enfermedad. Por suerte. Estaba entrenado para ponerse máscaras. Se recuperó casi de inmediato. Se puso de pie y sonrió abiertamente a pesar de que sus intestinos todavía estaban hechos un nudo. El profesor Quirrell es demasiado amable. No puede transmitir algo de esa amabilidad a mis notas. ¿Señor? La risa del profesor de defensa contra las artes oscuras era casi tan temblorosa y falsa como todo lo demás que hacía el hombre. No creo que eso vaya a pasar. Señor Dazai. Aunque estoy bastante atrasado con las calificaciones. Así que si me dejara una tarea vieja en el escritorio, ni siquiera me daría cuenta de la tardanza. Dazai alzó una ceja. Apartó los ojos del profesor Quirrell una vez más y examinó el escritorio. Como siempre. Estaba repleto de libros de texto, pergaminos y ensayos. Solo unos pocos tenían la tinta roja delatora de una tarea corregida y calificada.
Uno de los trabajos que Dazai reconoció como asignado hacía más de un mes. No tenía tinta roja y parecía ser uno de los de Hermione. Si la letra prolija y pulcra era una indicación. Si estás tan atrasado con las calificaciones. Te haré un favor y no añadiré más carga. Considéralo mi agradecimiento por las lecciones adicionales. Quirrell se limitó a sentir. Ligeramente divertido, o quizás molesto. Era difícil saberlo con personajes mafiosos. Dazai aflojó el agarre de su varita y se reclinó en un escritorio. ¿Qué es lo que lo tiene tan atrasado? ¿Señor? Todos mis otros profesores están al tanto de las calificaciones. La diversión se desvaneció rápidamente y Quirrell levantó la nariz. Supongo que solo estoy ocupado, dijo secamente. Es mucho trabajo lo que implica ser un profesor. Dazai levantó la vista de los papeles y luego volvió a mirar a Quirrell. ¿Es eso cierto? Imaginó que también se necesitaba mucho trabajo para hacer lo que fuera que Quirrell estuviera haciendo. Como deberes secretos de la mafia de magos o jugar controls de montaña en el campus. No es que fuera asunto de Dazai. Dominar sus recién descubiertas capacidades mágicas era más importante que frustrar los planes de diversión de un compañero conspirador. Bueno. Al menos hasta que apareció algo más interesante. Apenas se dio cuenta cuando el profesor Quirrell se retiró a su escritorio. De hecho, dijo el profesor. Quizás deberíamos parar ahora. Antes de que te enfermes. Oh, dijo Dazai. Parpadeando. Si usted lo dice. Señor. Lo hago. Quirrell se ocupa con acento agudo de los papeles que tenía sobre el escritorio de una manera que hizo pensar a Dazai que solo estaba tratando de parecer ocupado con sus manos. Ahora que lo mencionaste. Tal vez estoy un poco de muy atrasado con respecto a los otros profesores. Mientras Quirrell ordenaba las páginas y páginas de ensayos de estudiantes sin calificar. Dazai vio un tema en particular que reconoció. No había sido ese el ensayo que Blaise estaba tratando de completar antes de que explotara en el bosque prohibido hace todas esas semanas. Recuerda lo que te dije sobre los ensayos. Entendido, respondió Dazai. Por supuesto. No tenía intención de entregar esas tareas atrasadas. En su mente se estaba gestando una idea mucho mejor. El tipo de idea que a los gemelos Weasley les gustaría escuchar. Y ahora que tenga una buena cena. Señor Dazai. En lugar de sentarse a la mesa de Slytherin. Dazai se dirigió directamente hacia donde ya estaban reunidos los pocos estudiantes de Gryffindor que quedaban. La mayor parte del gran comedor estaba vacío ahora que las vacaciones de invierno habían cubierto el campus de escarcha. Con Draco fuera del campus. Dazai no iba a arriesgarse a sentarse con los únicos Slytherin que se habían quedado. El profesor Snape. La profesora McGonagall y algunos otros profesores vigilaban al puñado de estudiantes que cenaban en su mesa al frente del salón. Quirrell todavía no había llegado. Buenas noches. Compañeros entusiastas de las vacaciones de invierno, saludó. Haciéndose lugar justo al lado de Ron sin previo aviso. Oh. ¿Qué es lo opuesto al club de los que se van a casa? Fred y George se levantaron de sus comidas para saludarlo con la mano. George le respondió primero. ¿Actividades después de la escuela? Comillas, agregó Fred. ¿Hacer bromas se considera una actividad autorizada por la escuela? Porque tenemos múltiples detenciones para demostrar que eso no es cierto. Dazai sonrió y desestimó sus preocupaciones. Se quitó la correa de su mochila del hombro y la colocó en su regazo antes de volverse hacia Ron. Qué amable de tu parte unirte a nosotros. Bueno. Me robaste mi libro. Lo hice, asintió Dazai. Ante el recordatorio. Sacó el libro robado de su bolso y lo puso sobre la mesa junto al plato de Ron. De nada. Los gemelos se rieron disimuladamente. Dazai miró a su grupo de bromistas de Gryffindor y no pudo evitar sonreír. Juntó los dedos y miró sus rostros divertidos. Vamos a ponernos manos a la obra. ¿Vale? Nadie parecía oponerse a que Dazai asumiera el puesto de líder. Bien. Fred se inclinó hacia adelante sobre la mesa.
¿Qué tenías en mente? ¿Mi querido Slytherin? Para empezar, Quirrell será nuestro objetivo. Para el final de las vacaciones de invierno. Quiero que esté completamente harto de nosotros. Bueno, harto de alguien. Tratemos de que no nos atrapen. Los gemelos asintieron con entusiasmo. No era de extrañar, teniendo en cuenta que ya habían planeado atacar al profesor en algún momento durante el descanso. Ron, por su parte, parecía un poco sorprendido. ¿Quieres hacerle una broma a un profesor? Tienes ganas de morir. Amigo. Comillas. Tienes miedo de una pequeña detención. ¿Ronikins? ¿Qué va a hacer Quirrell? Resopló Fred. Está petrificado de todo. Ron cruzó los brazos sobre el pecho. Solo soy de primer año. No puedo arruinar mi vida jodiéndome a una profesora. Dazai resopló. ¿Realmente has estado escuchando todo lo que dice Hermione? ¿Eh? De todos modos, hay muchas buenas razones para tener a Quirrell en la mira. Además, estoy casi 90% seguro de que no hará que nos expulsen. Cuando estuvo seguro de que tenía la atención de todos una vez, Dazai comenzó más superficialmente. Cosas que sabemos sobre el profesor Quirrell. Contó con los dedos. Es un mal profesor. Me hace hacer trabajo extra. Es casi seguro que está en la mafia de magos. También me dio una palmadita en el hombro una vez y todavía no lo he perdonado por eso. Comillas, lo siento. ¿Cosas que sabemos? Comillas, ¿mafia de magos? Comillas, Fred y George lo observaban con expresiones de humor y desconcierto. Ron parecía estar reconsiderando seriamente su participación en esa reunión. Dazai ignoró deliberadamente las interrupciones y concluyó. Todas estas son muy buenas razones por las que deberíamos hacerle una broma al profesor Quirrell con algo mucho más emocionante que unas cuantas bolas de nieve perdidas. De todos modos, hizo un gesto vago. Es una broma mutuamente beneficiosa. Ahora eso volvió a captar su atención. Nunca digas que Dazai no era bueno para mantener a sus subordinados bajo control. Sonrió. Aquí hay un dato divertido. El profesor Quirrell está meses atrasado en la calificación de trabajos. ¿No sería una pena si algo sucediera con todos esos trabajos sin calificar? Dazai chasqueó la lengua. Allí estaba. La chispa de interés brillando en los ojos de Fred y George. Incluso Ron se había animado un poco. Dazai abrió los dedos y sonrió serenamente. Casi intentó canalizar algo de la superioridad descarada de Mori. Pero en realidad no parecía necesario. No con lo de cerca que sus subordinados estaban pendientes de cada una de sus palabras. Cuando Dazai se inclinó sobre la mesa, su banda de idiotas pelirrojos también lo hizo. Así que este es el plan. Comillas. No me gusta. Comillas. Minerva McGonagall levantó la vista de su plato de pasta con expresión inexpresiva. Levantó una ceja. No te gusta nada. Severus. Apretó los dientes y luego señaló el rincón más alejado de la mesa de Gryffindor. Dazai y 3 de los Weasley estaban encorvados sobre sus comidas, charlando en voz baja entre ellos. De vez en cuando, uno de ellos hacía un gesto vago que Severus casi tenía miedo de identificar. Cuando Minerva siguió su mirada, suspiró. Están conspirando. Son amigos, respondió ella. Apática. No es frecuente ver una amistad entre un Gryffindor y un Slytherin. A pesar de lo espinoso y aterrador que la mayoría de los estudiantes de Hogwarts lo percibían. Snape se preocupaba mucho por sus serpientes. Por supuesto. Había notado la inusual amistad que se había formado entre uno de sus estudiantes y algunos de los de McGonagall. Ese tipo de relación entre casas era bastante rara. Pero que involucrara a Dazai Osamu de entre todas las personas. Severus Snape no tenía favoritos. Severus había encontrado un equilibrio sencillo entre cuidar de sus serpientes y no saber nada sobre ellas.
Era una cuidadosa división entre, haré lo que pueda para ayudarte a tener éxito, y, sí sé cuál es tu comida favorita. Me he encariñado demasiado con ella. La comida favorita de Dazai Osamu era el cangrejo. Y Snape se había encariñado demasiado con él. No hablaron. No había caído tan bajo. Pero, bueno, había algo especial en ese chico. Tal vez se debieron a las amistades entre las casas que forjó sin problemas. Tal vez se debió a la total y absoluta falta de talento mágico. Tal vez se debió a que Madame Pomfrey llamó a la puerta de su oficina 20 minutos después del toque de queda para hablarle de cicatrices y hambre. O tal vez fue el hecho de que Quirinus Quirrell también se había interesado por el chico. Como le había prometido a Poppy. Snape había comenzado a vigilar a Dazai más de cerca. Había visto cómo el chico apenas tocaba su comida a menos que fuera cangrejo. En cuyo caso lo devoraba como si la digestión estuviera pasando de moda. Snape había visto al chico rascarse los brazos y mirar fijamente a las paredes. Había visto sus ojos convertirse en piedra cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. Todo lo que Snape veía. Lo archivaba. Lo encerraba en algún lugar con una gran bandera roja brillante que ondeaba de un lado a otro y rogaba por una atención que nunca parecía llegar. Y, evidentemente, Quirrell también había estado observando. Severus no podía estar seguro de lo que había visto aquel hombre. El muchacho carecía por completo de habilidad. Suspirando, Snape tomó un trago fuerte de su bebida. La dejó quizás con demasiada brusquedad y Minerva le lanzó una rápida mirada. Voy a hablar con el director. No pierdas de vista a esos 4. Estoy segura de que si están planeando algo. No hay nada que mi ojo vigilante pueda hacer para detenerlo. Ya sabes cómo son esos gemelos. Snape lo sabía. También estaba empezando a comprender de qué era capaz Dazai. Palideció. Inténtalo. Minerva. Tenía que haber un límite a la cantidad de calderos que ese chico podía destruir antes de aburrirse. ¿Verdad? McGonagall sonrió levemente. Se levantó con un suspiro cansado. Se despidió superficialmente de los otros profesores presentes y se dirigió a la oficina de Dumbledore de inmediato. Al pasar por las mesas de los estudiantes, Snape se encontró brevemente con la mirada de su niño problemático. Dazai parpadeó hacia él. Sus ojos marrones tan inocentes y engañosos como siempre. Su rostro se había llenado un poco de grasa saludable desde que llegó a Hogwarts. Incluso esa ligera mejora era preocupante. Considerando lo poco que comía ahora el niño. Hizo que Snape se preguntara si no había comido nada antes de llegar a Hogwarts. Otra señal de alerta para la colección. Otra preocupación silenciosa. No se estaba encariñando. Era el deber de un profesor mirar tan de cerca. Paréntesis que cierra. Snape se apartó rápidamente de la mirada fija. No estaba dispuesto a responder al interés divertido que había en esos ojos. Aunque la expresión le hizo reflexionar un momento. Tenía la sensación de que Dazai era del tipo que mete las narices donde no debe. El tipo que lo hace bien si se sienta y se aplica. Dazai realmente no intentó hacer nada más que ser exasperante. Snape atravesó apresuradamente las puertas del gran comedor y se abrió paso por los pasillos. Sin estudiantes alrededor que le bloquearan el paso. Severus ni siquiera tuvo que mirarlo con esa mirada superficial mientras avanzaba. En cambio, su expresión era pensativa. El interés de Snape por Dazai era preocupante. Para su gran disgusto. El interés de Quirrell en Dazai era algo. Dejó escapar un suspiro. La gárgola que custodiaba la oficina de Dumbledore parecía mirarlo con enojo tras unos ojos de piedra. Snape intentó igualar esa intensidad con su voz. Con resultados dispares. Madreselva. Como era de esperar. La gárgola se hizo a un lado sin quejarse y dejó al descubierto una escalera de caracol de piedra que se cerró de golpe con un ruido sordo detrás de él. Un fénix enjaulado se animó cuando Severus entró. Dumbledore lo estaba esperando. Ya sentado detrás de su escritorio desordenado. Snape ignoró deliberadamente las numerosas baratijas. Objetos mágicos y tomos esparcidos por la habitación. Severus. Siempre es bueno verte.
tarareó el director. Agradable como siempre. Sin embargo, si no me equivoco, deberías estar cenando ahora mismo. Podría decir lo mismo de ti. Comillas. Dumbledore se rió entre dientes. Supongo que ambos estamos demasiado ocupados con el trabajo como para tomarnos descansos como ese. ¿En qué puedo ayudarte? Comillas. Directo al grano. Bien. Hay que hacer algo con respecto a Quirrell. Todo el cuerpo de Albus pareció suspirar. Se pasó una mano anciana por la barba larga y rizada. Ya hablamos de esto. Severus. Es mejor mantenerlo cerca por ahora. Es peligroso. Comillas. Sin duda lo es. Pero eso no cambia la situación. Snape apretó los dientes y su frustración salió a la superficie. Mentalmente le quitó 20 puntos a Gryffindor. Casi funcionó para calmarlo. Casi. Respiró profundamente y sufriendo. Eso no cambia la situación. ¿No era un problema completamente diferente que él simplemente estuviera rondando por el castillo? Quirrell se ha interesado por una de mis serpientes. Dumbledore entrecerró los ojos. Osamu Dazai. Asintió. Albus se puso de pie y cruzó la habitación hasta agacharse frente a la jaula del fénix. Metió un dedo para alborotar algunas de sus plumas color sol. Estás exagerando. Severus. Hay un complot más grande en juego. Avisarle a Quirrell sobre nuestro plan solo desencadenaría eventos desafortunados. Eventos que no podemos controlar tan fácilmente. Que ese hombre se interese por Dazai. Siseó Snape. ¿Eso no te concierne en absoluto? Una pluma cayó al suelo. Estás apegada al chico. Yo. Parpadeó y giró la cabeza bruscamente. Protejo a mis estudiantes. Sí. Lo haces. Y admiro eso en ti. Severus. El director asintió. Proyectaba una especie de sombra. Pero te falta una visión general. Snape le mostró los dientes a un tapiz que colgaba de la pared. Este flotaba sobre él como una capa pesada. No vio la expresión decidida de Dumbledore ni la caída de varias plumas de fénix más. Si lastima a mi estudiante. Una pequeña baja en la guerra que nos ocupa. Comillas. Un panorama más amplio. Un destello de fuego iluminó la habitación por un momento. Albus retiró la mano de la jaula de pájaros. Sin querer acariciar el montón de cenizas que quedaba. Snape estaba seguro de que el fénix renacería en ese día. Pero nunca pudo soportar los gritos espantosos que emitía al despertar. ¿Qué imagen podría ser más grande que la del sirviente del Señor Oscuro interesándose en uno de los estudiantes de Snape? Espera a que Quirrell haga su movimiento. La voz de Dumbledore era como un mazo. No intentes apartar al estudiante de su influencia. Hay demasiadas variables desconocidas todavía en juego. ¿Qué había matado al troll de la montaña? ¿Por qué estaba esa puerta abierta? Hasta que tengamos respuestas. Es más importante que nuestros contramovimientos no sean detectados. Dime. Severus. Se dio la vuelta. El fénix estaba muerto. ¿Qué es lo peor que un niño puede hacer? Comillas.